Muy buenos días, estimados estudiantes. En la clase de hoy continuaremos con la fisiología del sistema nervioso. Hoy hablaremos de una estructura muy importante como lo es el tronco encefálico o tallo cerebral. Además, hablaremos de la función del aparato vestibular que está muy relacionada con el tronco encefálico. Antes de hablar de sus funciones debemos conocer o repasar la parte anatómica para que puedan entender la relación de las estructuras que vamos a ir describiendo y entender cómo funciona. Entonces, el tronco encefálico está conformado por la médula oblongada, que en este caso, en esta imagen de corte sagital, estaría ubicada aquí justo por debajo del cerebelo. El puente o protuberancia, que es esta estructura que hace prominencia ventral en la superficie ventral del encéfalo, y finalmente el mesencéfalo, que se encuentra rostral al puente o protuberancia. Esas tres estructuras entonces conforman el tronco encefálico, que está constituido por haces de fibras nerviosas que suben y bajan del encéfalo y núcleos nerviosos, que son acúmulos de células de cuerpos neuronales. Podemos observar en la imagen de la izquierda con detalle lo que es el tronco encefálico coloreado en gris. Entonces tenemos la médula oblongada, el puente, que está un poco exagerado en la imagen, y el mesencéfalo o cerebro medio. En esta imagen que vemos a la izquierda observamos el tronco encefálico junto con el prosencéfalo, que ya no forma parte de ese tronco, pero se han retirado los dos hemisferios, o sea que esto es una vista dorsal. Entonces, ¿qué hay aquí? La médula oblongada, ¿sí? A este nivel estaría el puente, no lo estamos viendo porque está por la superficie ventral. Y esto que estamos viendo aquí es el mesencéfalo, específicamente el tectum, que está conformado por los colículos rostrales y caudales. Y este orificio que estamos viendo aquí sería la salida caudal del acueducto mesencefálico. En la imagen de la derecha vemos la misma estructura que observamos en la izquierda, solo que están representados en colores los núcleos nerviosos. Esos cuerpos neuronales que están ubicados dentro de ese tallo encefálico y que hacen sinapsis con diferentes vías nerviosas. Pueden ser haces que van hacia la corteza o que vienen desde ella. Si observamos en la imagen superior derecha, en ella se ha trazado una línea color púrpura que está cortando transversalmente el mesencéfalo. Cuando nosotros realizamos ese corte, obtenemos una imagen como la que vemos aquí, ¿sí? Un corte transversal del mesencéfalo. Esto sería el mesencéfalo. La idea es que con esto ustedes vean su relación con los hemisferios, una relación que no es directa, ya que no hay conexión de fibras nerviosas directamente desde el mesencéfalo hacia allá, pero sí hay una relación anatómica de proximidad. En la imagen de la izquierda estamos observando el mesencéfalo con la representación en colores de los núcleos nerviosos. Entonces las divisiones aquí del mesencéfalo serían tectum, aquí arriba, que serían los colículos rostrales y caudales, tegmento, toda la zona que rodea el acueducto mesencefálico. Fíjense que hay varios núcleos nerviosos como el núcleo rojo, núcleos del nervio oculomotor, entre otros. Luego viene la sustancia negra, que es una porción del mesencéfalo, y por último los pedúnculos cerebrales o crura cerebral. Esos núcleos nerviosos son parte de la formación reticular que ya. En esta imagen hemos ubicado el corte un poco más caudal sobre la médula oblongada y sobre el cerebelo. La idea de esto es ver una imagen como esta, que sería el corte transversal de la médula oblongada, y que ustedes puedan visualizar todos los núcleos nerviosos que se encuentran a ese nivel. Entonces, fíjense cómo es una zona importante por donde pasan fibras ascendentes y descendentes que van y vienen de la corteza y que se encuentran a su paso con estos núcleos nerviosos que en algunas ocasiones hacen sinapsis con ellas,
actuando a manera de controladores, ¿sí? Por eso es que se habla de que la formación reticular es una estación de relevo y control, y eso también, esa función se le confiere a todo el tallo encefálico. Entonces, como les decía anteriormente, el tronco encefálico es una estación de relevo y control. Todo lo que sube o baja de la corteza generalmente es supervisado a nivel de tronco encefálico. Si se fijan bien, ese tronco encefálico tiene una conexión directa con estas estructuras que son los pedúnculos cerebelares, es decir, el cerebelo también participa en el control, ¿sí? Y en la supervisión de las funciones, principalmente funciones motoras. ¿Sí? Recuerden que los que les comentaba cuando hablábamos el papel de la corteza cerebral en las funciones motoras, yo les decía que todas las órdenes que se emiten en la corteza y que tienen que ver con funciones motoras deben descender, pero antes de ir a la médula espinal pasan por el cerebelo, ¿sí? Son verificadas, reprogramadas, corregidas, y luego esas señales salen hacia la médula espinal. Entre funciones importantes que tiene el tronco encefálico está el control de la respiración. Entonces, muchas de esas funciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo se dan aquí en el tronco encefálico. Entonces, para el control de la respiración hay dos centros, el centro apnéustico y el neumotáxico, que tienen que ver con el control de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se da ese control de la frecuencia respiratoria? Se da a través de la información proveniente de receptores ubicados en sitios específicos que perciben los niveles de saturación de oxígeno y de CO2. Si aumenta la saturación de CO2, entonces este centro es estimulado y la información que sale a través del sistema nervioso autónomo permite aumentar la frecuencia respiratoria. Por el contrario, si baja esa concentración de CO2 y aumenta la de oxígeno, entonces la información inhibe o reduce la frecuencia respiratoria. Otra función sumamente importante es el control del aparato cardiovascular, principalmente la actividad vasomotora y la frecuencia cardíaca. Entonces, la información que perciben los receptores está relacionada con la presión sanguínea y con el acúmulo de sustancias que vamos a ver más adelante en el curso de Fisiología 2, relacionadas con el metabolismo de los tejidos, ¿sí? Entre otras, el CO2, el oxígeno y, por supuesto, la presión arterial. Entonces, la información es recibida, es procesada en este tronco encefálico, y la señal que sale bien puede aumentar la frecuencia cardíaca, disminuirla o producir una vasoconstricción periférica para aumentar la presión, o una vasodilatación para disminuir la presión sanguínea. El fin último de este control es mantener un adecuado flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo. En la parte del aparato digestivo igual tiene un control parcial sobre las funciones digestivas, sobre todo en el caso de la motilidad. Eso lo vamos a ver más adelante en la fisiología del aparato digestivo como control extrínseco de la función gastrointestinal. Otra función no menos importante pues es el control de movimientos estereotipados. Son aquellos movimientos repetitivos y sin propósito. Por ejemplo, en este caso se dan movimientos estereotipados causados por estrés, por encierro, por ansiedad en nuestros pacientes. Entonces, en este caso, pues los caninos se muerden la cola, se la persiguen, incluso llegan a automutilarse. Entonces, generalmente esos movimientos estereotipados son controlados por el tronco encefálico. Cuando aparecen, por lo general indican una lesión a este nivel.
Otro ejemplo de movimientos estereotipados es la dermatitis acral por lamido. Es una dermatitis autoinfligida, o sea, el paciente se la produce. Generalmente esta conducta es desencadenada por estrés, sobre todo ansiedad por separación, más que todo en aquellos pacientes que han sido adoptados, que han cambiado de dueño, que los dejan solos mucho tiempo en el día, entonces aparecen estos movimientos estereotipados. Otra función muy importante del tronco encefálico es el control del equilibrio. El tronco encefálico tiene componentes que están relacionados con los músculos antigravedad. Esos músculos antigravedad se activan en determinados momentos para ayudarnos a mantener el equilibrio. Si por ejemplo tropezamos y vamos a caer, se activan todos aquellos músculos necesarios para evitar que caigamos y corregir la postura. Si la función del tronco encefálico en esa imagen de ese gato no estuviese funcionando adecuadamente, él no podría caminar en ese cerco de la manera en que lo está haciendo. Otra función es el control de los movimientos oculares. Cuando nosotros movemos la cabeza hacia un lado o hacia el otro, el tallo encefálico actúa para mantener la mirada o la vista enfocada en un objeto, ¿sí? Si eso no fuese así, entonces moveríamos la cabeza y desenfocaríamos lo que estábamos mirando. Hagan la prueba, si ustedes mueven la cabeza y tratan de mantener la vista fija, los ojos, los globos oculares se van moviendo para mantenerse enfocados en un determinado objeto. Y eso es una de las funciones que tiene el tronco encefálico. En el tronco encefálico hay numerosos núcleos, entre esos están los centros segmentarios que se corresponden con el origen real de los nervios paracraneales. Si ustedes observan un encéfalo por la superficie ventral, van a observar las salidas aparentes de los nervios paracraneales, pero esa salida, el origen se llama aparente porque solamente estamos viendo la salida de las fibras nerviosas, pero su origen real es donde están los núcleos, o sea, los acúmulos de cuerpos neuronales en ese tallo encefálico o tronco encefálico. Por ejemplo, el nervio oculomotor tiene su origen real a los lados y en la superficie ventral del acueducto mesencefálico, pero vemos su origen aparente cuando él sale por la superficie ventral del mesencéfalo. Hay núcleos del tronco como relevo de vías sensitivas, origen de vías de asociación del tronco, origen de vías motoras extrapiramidales, si se acuerdan del sistema extrapiramidal, ¿sí? Que tiene que ver con las funciones motoras de la corteza, entonces esos núcleos nerviosos están ahí en el tronco también. Y por último la formación reticular, que si se quiere es la parte de los núcleos nerviosos más importantes del tronco encefálico, ¿sí? Que serían los núcleos del puente y los núcleos del bulbo. Entonces, esa formación reticular, como la vemos aquí a la derecha, está conformada por muchos núcleos nerviosos que se encuentran en el puente y en la médula oblongada. Sin embargo, hay unos que se proyectan rostralmente hacia el mesencéfalo, esto sería mesencéfalo. Lo importante es saber que los núcleos del puente, ya conocidos también como formación pontina o núcleos pontinos, excitan los músculos antigravedad, los músculos axiales y de los miembros, se extienden hacia el mesencéfalo también. Entonces, esos músculos antigravedad son los que nos permiten permanecer de pie o levantarnos, adoptar una posición erguida. Entonces, esos músculos antigravedad son los que permiten la extensión de las articulaciones. Un ejemplo, el músculo tríceps braquial, ¿sí? Que va desde la escápula y desde el extremo proximal del húmero hasta la tuberosidad olecraniana del cúbito. Cuando esos músculos que conforman ese tríceps braquial se contraen, extienden la articulación del codo. Los núcleos del bulbo tienen la función contraria, ¿sí? Son conocidos como formación vulvar también.
En esta imagen vemos los diferentes músculos del miembro torácico, de la columna, aquí lo vemos con más detalles. Entonces los músculos axiales o epiaxiales que están relacionados con la columna, al contraerse permiten extender, ¿sí?, la columna vertebral. Y en el caso de los miembros, pues los músculos antigravitacionales permiten extender las articulaciones para mantenernos de pie. Entonces, los núcleos del bulbo reciben estímulo o tienen información con la parte anterior del cerebro. Entonces reciben colaterales de la corticoespinal, de la rubroespinal y de otras vías motoras. ¿Qué hacen esas fibras nerviosas que llegan allí? Lo estimulan para que inhiba los músculos antigravitacionales. Entonces, de esa manera, los músculos antigravedad o antigravitacionales se pueden relajar y podemos tumbarnos o podemos deambular. Entonces, cuando el animal está tumbado y quiere levantarse, quiere adoptar una posición erguida, entonces hay señales que vienen del cerebro, del cerebelo y del núcleo rojo que desinhiben esa formación vulvar y favorecen la excitación pontina. Recuerden que los núcleos pontinos son los que van a activar o a excitar esos músculos antigravedad para que se pueda producir el erguimiento y el animal pueda levantarse. Esa formación reticular, tanto pontina como vulvar, se comunica con la médula espinal a través de las retículo espinal, que es este que vemos aquí coloreado en negro, ¿sí? Esto sería la formación reticular, toda esta zona, y las fibras nerviosas salen por ese haz retículo espinal para hacer sinapsis entonces con las neuronas que van a salir por la raíz ventral de los nervios y van a ir a los diferentes órganos efectores. Aparte de esos núcleos vulvares y pontinos, también hay núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares están relacionados con el aparato vestibular que está ubicado en el oído interno. Esos núcleos vestibulares excitan los músculos antigravedad y esto tiene lógica, porque para poder mantener el equilibrio del cuerpo necesitamos activar esos músculos que permitan corregir la postura y mantenernos erguidos, por ejemplo. Entonces, estos núcleos vestibulares van a trabajar en conjunto con los núcleos pontinos que van a mantener el equilibrio. Entonces, la vía por donde viaja la información de esos núcleos vestibulares son los haces vestíbulo-espinales lateral y medial. Entonces, la información sale de los núcleos vestibulares y va hacia la médula espinal a través de estos dos haces. Importante luego de conocer esta función del tronco encefálico es tener una idea de lo que puede ocurrir en diferentes lesiones que se ubiquen a este nivel. Un ejemplo de esto es la rigidez por descerebración, que ocurre cuando se interrumpe la comunicación de la formación reticular vulvar con el haz corticoespinal, el haz rubroespinal y otras vías motoras. Recuerden que estas estructuras nerviosas producen una estimulación de la formación reticular vulvar. Esa formación reticular vulvar va a inhibir los músculos antigravedad y va a producir una relajación, ¿sí? Entonces recuerden que ya es antagónica con la función de los núcleos pontinos. Entonces, cuando hay una interrupción por cualquier causa, por ejemplo, una hemorragia, de la comunicación de esa formación reticular vulvar con estas estructuras, entonces se pierde esa inhibición de los músculos antigravedad y persiste la función de los núcleos pontinos, que es la excitación de esos músculos antigravedad. Y el resultado es lo que vemos aquí. Fíjense, un paciente canino en decúbito lateral, lateral con la cabeza erguida, una hiperextensión
de la porción cervical de la columna por una contractura exagerada de los músculos epiaxiales, una rigidez espástica, una posición extendida de los miembros torácicos y pelvianos. ¿Por qué? Porque persiste la función excitadora de los núcleos pontinos y se perdió la función inhibidora de los núcleos vulvares. A la izquierda también podemos observar un bovino en la misma posición. Esta condición es conocida entre los neurólogos como opistótono y no es más que una función exagerada y persistente de la excitación de los núcleos pontinos y pérdida de la función de los núcleos vulvares. La otra estructura que vamos a estudiar hoy es el aparato vestibular. La función de este aparato, que se encuentra ubicado dentro del oído interno y que forma parte del laberinto membranoso. Recuerden que en el oído interno hay una serie de excavaciones que conforman el laberinto óseo, como lo vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Y que está conformado por una cóclea, un vestíbulo y unos canales semicirculares. Dentro de estas tres estructuras hay una estructura membranosa que es el laberinto membranoso. Lo importante es saber que ese laberinto membranoso tiene en su interior un líquido llamado endolinfa y que esa endolinfa puede moverse dentro de todas las estructuras del laberinto membranoso. O sea, todas esas estructuras, todas esas divisiones de ese laberinto membranoso se comunican. Importantes estructuras que vamos a estudiar hoy de ese laberinto membranoso son el sáculo y el utrículo y los conductos semicirculares. El sáculo y el utrículo registran información sobre la posición de la cabeza y la aceleración lineal. ¿Cómo es la aceleración lineal? Por ejemplo, movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo, como por ejemplo cuando nos montamos en un ascensor. Y los conductos semicirculares registran información de inclinación de la cabeza o aceleración angular, es decir, cuando inclinamos la cabeza hacia adelante y hacia abajo, o hacia atrás y hacia abajo, o hacia los lados. Entonces, hablemos en primer lugar del sáculo y el utrículo, ¿sí? El sáculo registra información de aceleración lineal vertical, es decir, cuando subimos o bajamos, cuando nos caemos, por ejemplo, o cuando saltamos. Toda esa información es registrada allí. Las células sensoriales de ese sáculo están ubicadas de manera vertical en una parte de su pared. El utrículo tiene esas mismas células sensitivas, pero esas células están ubicadas en un plano horizontal. Por eso registran información de aceleración lineal horizontal, hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Un ejemplo clásico es cuando vamos viajando en un automóvil y el vehículo se detiene o frena. Tenemos esa sensación de que seguimos en movimiento hacia adelante por unos pocos segundos. Eso es porque esa información se está registrando allí en el utrículo. Esta imagen que tenemos nosotros aquí a la derecha nos representa el utrículo, el sáculo, ¿sí? Con sus zonas donde están ubicadas las células sensoriales. Esas zonas se llaman máculas y hacia acá vemos la ubicación de los conductos semicirculares que, si se fijan, se continúan, ¿verdad?, con el utrículo. Independientemente de que sean sáculo, utrículo o los conductos semicirculares, las células nerviosas que captan la información son las mismas, solo que su disposición es distinta. Esas células se llaman pilosas, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, y se ubican a nivel del sáculo y el utrículo conformando una estructura de más o menos 2 milímetros de largo o de diámetro, que se llama mácula. Entonces, esa mácula en su superficie tiene una capa gelatinosa que tiene unos cristales de oxalato de calcio llamados otolitos. Esos otolitos, cuando nos movemos hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás,
se mueven y estimulan los cilios de las células pilosas, ¿sí? Que tienen su cuerpo ubicado en la parte más ventral de esa estructura. Esas células pilosas tienen una relación directa con fibras nerviosas que me conforman el nervio vestibular. Entonces, cuando la información del movimiento se registra aquí, viaja a través de fibras nerviosas y que van a estar conformando el nervio vestibular, que forma parte a su vez del nervio vestíbulo-coclear u octavo par craneal, que va a llevar información a los núcleos vestibulares del tronco encefálico o de la médula oblongada. En el caso de los conductos semicirculares, entonces esas mismas células pilosas van a estar dispuestas formando una cresta ampular. Entonces fíjense, están los cuerpos de las células pilosas relacionados con las fibras nerviosas, pero que su parte dorsal tienen cilios que van a ubicarse dentro de una masa gelatinosa que forma una cúpula. Esa cúpula va a ser movida por la endolinfa cuando se produzcan los giros de la cabeza que vamos a ver más adelante. Ya mirando con detalle lo que es una célula pilosa, fíjense a la derecha que esa célula pilosa tiene en su superficie dorsal o proximal un cilio grande llamado cinetocilio y muchos cilios pequeños que van decreciendo según se alejan de ese cinetocilio. Todos están unidos por unas conexiones filamentosas muy delgadas. Eso quiere decir que todos se mueven en conjunto. Si el cinetocilio se mueve, en este caso, por ejemplo, hacia la derecha, entonces, gracias a que está unido por esos filamentos al resto, los va a mover a todos. Entonces, cuando ese movimiento se da en dirección del cinetocilio, se abren los canales de sodio y se produce una despolarización. Y ya saben ustedes lo que pasa. Esa despolarización se transmite en forma de potencial de acción a la fibra nerviosa que está recibiendo esa información. Cuando el movimiento se da en sentido opuesto al cinetocilio, ¿verdad? Entonces todos se van a mover en este sentido, entonces se cierran esos canales y se produce una hiperpolarización, por lo tanto no ocurre el potencial de acción. Eso es importante que lo tengan bien presente para que puedan entender entonces cómo se registra la información. Entonces tenemos 3 pares de conductos semicirculares, ¿sí? A cada lado de la cabeza, en cada oído, vamos a tener un conducto semicircular anterior y uno posterior que están ubicados de manera vertical, ¿sí? Y un poco inclinado hacia la parte lateral, como vemos aquí. Este sería el anterior y este sería el posterior, o rostral y caudal. Tenemos también un conducto semicircular lateral que está dispuesto en el plano horizontal, sería este que está coloreado aquí en azul. Entre ellos se forman ángulos de 90 grados. Entonces, cada uno va a registrar información de los giros de la cabeza. Vamos a ver a continuación cómo ocurre esto. Cuando la cabeza se mueve en cierta dirección, o sea, un giro hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, entonces la endolinfa que está dentro de un conducto semicircular tiende a permanecer en su posición, tiende a permanecer quieta. Entonces quien se mueve es el conducto. Al moverse el conducto es como que si la endolinfa se moviera y va a producir un movimiento de la cresta ampular o cúpula que están formando todos esos cilios de las células pilosas que están dentro de una dilatación que tiene cada conducto semicircular, que es la ampolla, también conocida entonces esta cresta como cresta ampular. Entonces, si yo agarro este conducto y lo muevo hacia allá, es como si la endolinfa se moviera en este sentido, o sea, el conducto hacia allá y la endolinfa hacia acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Automáticamente me va a empujar esta cúpula hacia allá. Entonces, dependiendo de cuál sea la disposición de las células pilosas, va a ocurrir
una despolarización o una hiperpolarización, o sea, una excitación o una inhibición de la transmisión del impulso nervioso. En esta imagen lo que quiero que vean es la disposición de los 3 conductos semicirculares que hay en cada lado. Entonces, para que tengamos una idea, hacia acá se ubica el rostro del animal. Esto es la cóclea, esto está relacionado con el oído interno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hacia acá está el rostro, hacia acá está la parte caudal. Entonces, este es el conducto semicircular lateral que está ubicado en el plano horizontal, por eso lo vemos así. Este es el conducto semicircular rostral y este sería el caudal. Fíjense donde tienen las ampollas y donde están las células sensoriales de esos conductos. Fíjense que ese rostral y caudal comparten una desembocadura en el utrículo, ¿sí? La parte que comparten es la que no tiene ampolla y la parte independiente o individual es la que posee la ampolla con las células sensoriales. Entonces, fíjense en este ejemplo, este es un cráneo de un perro y tenemos la parte derecha, la parte izquierda y estamos observando desde arriba solo los conductos semicirculares horizontales. Fíjense que cada uno de ellos tiene su ampolla ubicada en la parte rostral. Entonces la información se va a registrar aquí. Si lo vemos con más detalle, entonces esto sería, ¿verdad? El conducto semicircular horizontal o lateral derecho y este sería el izquierdo. Si la cabeza se mueve hacia la derecha, es como si la endolinfa se moviera en este sentido. Si se mueve en este sentido, fíjense a quién va a mover. Al cinetocilio junto con sus esterocilios en sentido hacia él, o sea, en sentido hacia la izquierda. Entonces aquí se va a producir una despolarización porque se van a abrir los canales de sodio. O sea que aquí se va a registrar una información que viaja en forma de impulso nervioso en ese lado derecho. En el lado izquierdo, ¿qué ocurre? Si se mueve la cabeza, ¿verdad?, hacia la derecha, igual, la endolinfa igual va a moverse hacia la izquierda, entonces va a producir un movimiento de ese cinetocilio hacia la izquierda y por lo tanto va a haber una hiperpolarización, o sea que de aquí no va a salir un impulso nervioso, solo de aquí. Entonces esto es como si nosotros agarramos un vaso de vidrio, lo llenamos con agua y lo movemos. Cuando lo giramos, ¿sí?, tiende a moverse el envase, más el agua tiende a permanecer quieta. Entonces es lo mismo, el conducto se mueve, roza con la endolinfa y es como si la endolinfa viajara en sentido contrario. Entonces me va a mover esos cinetocilios y esterocilios y dependiendo de si los mueve hacia él o alejándose de él, de ese cinetocilio, entonces se va a registrar o no la información, ¿sí? Repitiendo entonces, si la cabeza se mueve hacia acá, la endolinfa se va a mover hacia acá. Y entonces se va a producir una despolarización aquí porque el cinetocilio va a ser empujado hacia acá. Entonces, en el lado izquierdo, como la endolinfa también se va a mover hacia allá, entonces va a mover ese cinetocilio hacia los esterocilios, entonces van a tender a cerrarse los canales iónicos y no se va a producir un impulso nervioso. Importante que sepan que en estas ampollas de los conductos semicirculares siempre el cinetocilio va a estar orientado hacia el utrículo, ¿sí?, en ambos lados. Entonces fíjense, este está en una posición opuesta a este, ¿sí? Este mira hacia la derecha, este mira hacia la izquierda, pero ambos están ubicados entonces hacia el utrículo. En el caso de los conductos semicirculares, rostrales y caudales, la posición cambia un poco. Fíjense que los cinetocilios están ubicados lejos del utrículo, ¿sí?
En el caso del rostral, pues está hacia adelante, y en el caso del caudal, el cinetocilio está hacia atrás. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando la cabeza se inclina hacia adelante y hacia abajo, ¿verdad?, la endolinfa tiende a moverse hacia arriba. Entonces me va a empujar este cinetocilio y me va a producir una despolarización. Y en este lado, la endolinfa va a girar hacia abajo y me va a producir una hiperpolarización. Veámoslo más de cerca. Entonces esto es lo mismo, fíjense, los cinetocilios están ubicados lejos del utrículo. Quiere decir que si la cabeza se mueve hacia acá, hacia abajo, ¿verdad?, y hacia adelante, la endolinfa va a tender a moverse hacia arriba, ¿sí?, y hacia atrás. Entonces, como la endolinfa va a circular así, ¿verdad?, en este caso me produce una hiperpolarización porque va a llevar este cinetocilio hacia acá, y en este caso, como está entrando por aquí, ¿verdad?, y me está empujando ese cinetocilio hacia adelante, entonces me va a producir una despolarización, ¿sí? Eso es lo que ocurriría. Entonces, cuando la cabeza se mueve hacia adelante y hacia abajo, se registra la información en el rostral, y cuando se mueve hacia atrás, si la cabeza se moviera hacia acá, la endolinfa entraría por aquí y entonces me despolarizaría esta célula pilosa porque está moviendo ese cinetocilio hacia acá. Entonces la información se registraría aquí. Entonces, inclinación de la cabeza hacia adelante se registra en el conducto semicircular rostral, y cuando es hacia atrás, en el caudal. Entonces, esto ocurre porque los cinetocilios están ubicados lejos del utrículo, contrario a lo que ocurre en los horizontales. Hablando un poco de lo que son las conexiones, ¿verdad?, las conexiones nerviosas de ese aparato vestibular, entonces toda esa información que se registra en el sáculo, en el utrículo y en los conductos semicirculares va a salir por las fibras nerviosas que conforman el nervio vestibular, que más adelante se une con el nervio coclear y me forma el octavo par craneal. Esas fibras nerviosas van a hacer sinapsis al entrar a la médula oblongada en los núcleos vestibulares. Esas neuronas, algunas de ellas pasan de largo, no hacen sinapsis en los núcleos vestibulares, pero sí hacen sinapsis en el cerebelo. Entonces, van a tener conexiones con los núcleos vestibulares y los núcleos cerebelosos. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con el equilibrio y una de las principales funciones del cerebelo es mantener el equilibrio y corregir los movimientos. Entonces, de los núcleos vestibulares también salen neuronas de segundo orden que van hacia el cerebelo, hacia los haces vestíbulo-espinales, o sea que van hacia atrás, hacia la médula espinal, hacia núcleos reticulares y al fascículo longitudinal medio, que se dirige hacia adelante, hacia el núcleo rojo, y tiene que ver con los movimientos oculares. ¿Se acuerdan de lo que les dije? De que cuando nosotros giramos la cabeza y estamos enfocando nuestra vista en un objeto, esos movimientos hacen que el globo ocular se mantenga enfocado a pesar de que la cabeza se mueva. Entonces eso se obtiene gracias a la estimulación de los músculos extrínsecos del globo ocular, que permiten entonces mantenerlo fijo hacia esa posición. Entonces, de los conductos semicirculares sale la información, ¿verdad?, por estimulación de las fibras nerviosas del nervio vestibular. Se forma el ganglio vestibular, nervio vestibulo-coclear, y va a los núcleos vestibulares y cerebelo. Pero también va a las retículo espinal y vestíbulo espinal y luego a la médula espinal. Del cerebelo, a través del fascículo longitudinal medio, se envía información al núcleo rojo, al tálamo y de ahí a la corteza, porque la corteza también tiene participación en estas funciones. Entonces,
Cuando hablamos del equilibrio, que está muy relacionado con estas estructuras que ya acabamos de estudiar, se requiere la acción de 3 sistemas: el visual, el propioceptivo y el vestibular. El visual porque podemos predecir lo que nos va a pasar, si alguien nos va a empujar, si nos vamos a caer, si vamos a correr, en fin. El propioceptivo porque la propiocepción aporta información sobre la posición de los miembros, del estatus de las articulaciones, y el vestibular por lo que acabamos de estudiar. Entonces podemos ya inferir que dependiendo de las estructuras afectadas en este aparato vestibular o en el tronco encefálico, se dan diferentes condiciones patológicas como las que vemos aquí. Fíjense que en esta imagen que observamos a la izquierda y en la superior derecha, los pacientes no son capaces de adoptar una posición normal de la cabeza, y eso es porque hay una alteración de estructuras relacionadas con el aparato vestibular o con el cerebelo. Y en la imagen inferior derecha observamos una posición anormal de los globos oculares, y esto tiene que ver con la comunicación entre el cerebelo, el fascículo longitudinal medio y el núcleo rojo, que regulan entonces los movimientos de los globos oculares. Igual, síndrome vestibular puede estar asociado bien sea con el aparato vestibular, con la médula oblongada. Generalmente cuando hay traumatismos cráneoencefálicos, las lesiones se ubican aquí, las que producen este síndrome vestibular se ubican a nivel de la médula oblongada. Puede ser una hemorragia, pero también puede ser una lesión no traumática como una neoplasia o un tumor que esté creciendo a este nivel y entonces afecte la función de los núcleos relacionados con el aparato vestibular. Muchas gracias.